Salom, y bienvenidos a otra edición de La verdad te hará libre. Soy su anfitrión, hermano Nataniel, y a mi derecha Yabasab. ¿Qué pasa? Y el tema de hoy es judíos y gentiles. Es un tema muy controvertido. Muchos de ustedes nos escriben cartas, muchos de ustedes tienen muchas preguntas sobre los judíos y los gentiles. Pero antes de entrar en materia, abramos como siempre lo hacemos. Con Juan capítulo 8, versículo 32. Este es el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces hombre negro, mujer negra, hombre latino y mujer latina. Ustedes son los israelitas según la Santa Biblia, ¿de acuerdo? Debemos volver como los israelitas, guardar los mandamientos del Altísimo. Y verdaderamente ser liberados, liberando nuestras mentes, nuestros espíritus. Y nuestros cuerpos siendo devueltos a nuestra tierra natal de la Nueva Jerusalén. ¿Está bien? Entonces, judíos y gentiles. Vayamos a eso muy rápido. Vamos a abrir con el Diccionario Bíblico Compacto de Sunderban. Tomemos la palabra gentiles. Gentiles. Por lo general, significa un pueblo no israelita. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en la que queremos centrarnos? Generalmente. ¿Por qué el Sunderban dice normalmente? Porque a veces los gentiles pueden estar refiriéndose a los israelitas. Y eso es lo que le mostraremos en la lección de hoy. Lee eso de nuevo. Gentiles. Por lo general, significa un pueblo no israelita. Ahora, vamos a abrir. Vayamos a Proverbios 4 y 7. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Bien. Es decir, la sabiduría es lo principal. Con todo lo que obtengas, obtén entendimiento. Porque muchos de ustedes leen la Biblia, pero una cosa que les falta es el entendimiento. De lo que las Escrituras realmente están hablando. De nuevo, puede citar. Usted sabe lo que es esta escritura, esa escritura es. Conoces a esta persona ya aquella persona, pero te falta el entendimiento. Pero, ¿cómo se obtiene la comprensión? Vaya al Salmo 111 y al versículo 10, por favor. El Salmo 111 y el versículo 10 nos enseñan como pueblo cómo obtener el entendimiento de la Santa Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Palabra operativa, hacer. ¿Hacerlo? A sus mandamientos. Así es como obtienes el entendimiento de la Santa Biblia. Está bien. A partir de ahí, vayamos al principio de Génesis. Veamos cuando se usa por primera vez la palabra gentil en la Santa Biblia. Génesis 10, versículo 5. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Salta por encima de él. Sobre lo que dice, Jafet. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magag, Madai, Javán, Jubel, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifet y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Así que ahora tienes algunos campamentos israelitas que dicen, ven, usan eso para decir él. Solo gentiles. ¿Qué significa que? Por lo general, un pueblo no israelita. Dicen que los únicos gentiles son la simiente de Jafet. ¿Es eso correcto o incorrecto según la Santa Biblia? Bien, vayamos a los apócrifos. Primero Esdras, capítulo 8. La nación de Israel, los príncipes, los sacerdotes y los levitas. No he quitado de ellos la gente extraña de la tierra, ni las contaminaciones de los gentiles. Ni las contaminaciones de los gentiles. Adelante. A saber de los cananeos. Los cananeos de los gentiles. Hititas. Los hititas de los gentiles. Los farisaicos. Los farisaicos. Los farisaicos de los gentiles. Jebuseos. Los jebuseos de los gentiles. Y los moabitas. Y los moabitas de los gentiles. Egipcios. Egipcios de los gentiles. Y edomitas. Y los edomitas de los gentiles. Lea todo el versículo nuevamente en su totalidad. La nación de Israel, los príncipes, los sacerdotes y los levitas. No he quitado de ellos a la gente extraña de la tierra. La gente extraña de la tierra. Ni las contaminaciones de los gentiles. Es decir, sus perversas filosofías y doctrinas. A saber, de los cananeos, los hititas, los farisaicos, los jebuseos, los moabitas, los egipcios y los edomitas.
Así que ahí el profeta Esdras explica y desglosa para vosotros los gentiles. Bueno, nombró a todas esas naciones. Así que ustedes israelitas que enseñan que los únicos gentiles son la simiente de Jafet, no conocen la Biblia. Bueno, desde allí. Vayamos al capítulo 46 de Jeremías. Te voy a mostrar algunos más. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías, contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Neca o rey de Egipto, que estaba cerca del río Eufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim. Así que ahora cuando leemos Jeremías 46 versículo 1. Te dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías, la cual habló contra las naciones. Luego comienza y nombra a Egipto. Luego sigue por los babilonios bajo Nabucodonosor. Y cuando leas el próximo capítulo, pasa al siguiente capítulo muy rápido. 47 a 1. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Ahora menciona a los filisteos. Ahora, cuando continúas, él nombra muchas naciones diferentes. ¿Cómo que, gentiles? Entonces, una vez más, puedes dejarlo pasar. Una vez más, cualquier israelita que diga que los únicos gentiles son los hijos de Jafet, no conoce la Biblia. Déjalos si no pueden arrepentirse de esa doctrina. Bien, a partir de ahí. Vayamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Y queremos el versículo 15. Ahora les voy a mostrar por qué los eruditos de Sanderben dijeron eso. Cuando lees acerca de los gentiles. Por lo general, generalmente significa un pueblo no israelita. Voy a mostrarte por qué dice usualmente. Dice generalmente porque a veces el término gentiles se aplica a los israelitas. Deuteronomio 28 versículo 15. Salta al versículo 32. ¿Fueron nuestros hijos y nuestras hijas entregados a otro pueblo? Sí, cuando dice dado a otro pueblo, se refiere a otra raza de personas. Así que nuestros hijos y nuestras hijas fueron entregados a otra raza de personas. Adelante. Y tus ojos mirarán, y desfallecerán por ellas todo el día. Nuestros ojos se miraron y desfallecieron de anhelo por ellos. Lo que significa que lloramos cuando nos quitaron a nuestros hijos e hijas. Bien, en el 1600. Cuando nos lo quitaron y lo bajaron a Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Puerto Rico, México. Bien, todas estas tierras diferentes. Adelante. Y no habrá fuerza en tu mano. ¿Qué quieres decir? No teníamos la fuerza económica para recuperar a nuestros hijos. Ni el poderío militar para recuperar a nuestros hijos y nuestras hijas. Ahora observe esto, versículo 37. Y serás motivo de espanto, proverbio y refrán entre todas las naciones. Si el Señor te guiará. ¿Qué significa que nos convertiríamos en un proverbio y un refrán? Significa que nuestras nacionalidades serían cambiadas. Ya no seríamos conocidos como los israelitas. Ya no será conocido como Judá, ni Benjamín, ni Leví, ni Efraín, ni Manasés, ni Gad, ni Rubén, ni Isaacar, ni Neftalí. Bueno, esos nombres serían borrados de nosotros y cambiarían nuestros nombres. Entonces, ¿cuál es esa prueba de que sucedería? ¿Nos dieron qué? Nuevas nacionalidades, dadas las nacionalidades gentiles. ¿Entiende lo que estoy diciendo aquí? Nuestra nacionalidad fue cambiada. Eso es lo que el Altísimo nos está haciendo saber. Nos convertiríamos en un asombro, un proverbio y un refrán. Lo que significa que nuestras nacionalidades serían cambiadas. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Desde allí, vaya a 1 Macabeos. Voy a mostrarte cuándo empezó eso, ¿de acuerdo? ¿Cuándo en la historia comenzó eso? ¿Comenzó en el 1600 o en el 1400 bajo Colón? No, no empezó ahí. Pero comenzó bajo el Imperio griego. Les voy a mostrar esa historia desde la época de los griegos. Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino que todos deberían ser un solo pueblo. Entonces, ¿quién es el rey Antíoco? Salió de la dinastía Selúcidas, ¿de acuerdo? Un griego, un llamado hombre blanco, bajo Alejandro el Griego. Este fue su comienzo. Adelante. Y cada uno debe dejar sus leyes. Así que todos los paganos acordaron según el mandamiento del rey. Sí, muchos de los israelitas también consintieron en su religión. Así que tienes muchos israelitas que consintieron en esa religión. Que se unirían a los griegos. Adelante. Y sacrificar a los ídolos. Vamos. Y profanar el sábado. Porque el rey había enviado cartas por medio de mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá. Que debían seguir las extrañas leyes de la tierra. Que debemos seguir las extrañas leyes de la tierra. Acabamos de leer hasta el versículo 48. Adelante. Y prohibid los holocaustos, los sacrificios y las libaciones en el templo.
Y que profanen el sábado y los días festivos. Así los días de fiesta. Esto es lo que hizo el imperio griego. Querían que nos olvidáramos de las leyes del Altísimo y hiciéramos lo que hicieron los griegos. Sigue leyendo. Y contaminar el santuario y el pueblo santo. Levanta altares y arboledas y capillas de ídolos. Y sacrificará carne de cerdo y animales inmundos. Que también deben dejar a sus hijos sin circuncidar. Y fíjate en esta parte. ¿Qué verso es ese? 48. Estamos en el versículo 48. Otra ley que nos pusieron los griegos es que debemos dejar a nuestros hijos sin circuncidar. Lea esa parte de nuevo. Que también deben dejar a sus hijos sin circuncidar. Adelante. Esto sigue siendo una continuación de lo que hizo Antíoco, ¿verdad? Ni era lícito al hombre guardar los días de reposo o las fiestas antiguas. O declararse judío en absoluto. ¿Qué? O declararse judío en absoluto. Era una ley que no podías decir que eras judío. Eras un israelita. Había una ley que establecieron los griegos. Es por eso que allá en Deuteronomio 28 versículo 37. Regresemos allí en caso de que hayas olvidado el pensamiento. Deuteronomio 28 versículo 37. Esta fue una maldición que vendría sobre los israelitas de que sus nacionalidades serían cambiadas. Y serás motivo de espanto, proverbio y refrán entre todas las naciones. Si el Señor te guiará. Lo que significa que nuestras nacionalidades serían cambiadas. Seremos llamados con nuevos nombres. Volvamos a 2 Macabeos. ¿En qué verso estabas? Fue en el versículo 6. Léelo de nuevo. Ni era lícito al hombre guardar los días de reposo o las fiestas antiguas. O declararse judío en absoluto. Así que había una ley que no podías decir que eras judío del reino de Judá. Había una ley que decía que no podías llamarte israelita. Léalo hasta 9. Y en el día del nacimiento del rey, cada mes, fueron traídos por amarga coacción a comer de los sacrificios. Y cuando se celebraba la fiesta de Bacó. Bacó, esa es la fiesta llamada Bacanal hoy. Los judíos se vieron obligados a ir en procesión a Bacó llevando yedra. Además, salió un edicto a las ciudades vecinas de las naciones. Por la sugerencia de Ptolomeo contra los judíos. Ptolomeo fue otro rey griego edomita. Adelante. Que deben observar las mismas modas y ser partícipes de sus sacrificios. Y los que no se conformen a las costumbres de los gentiles. Lea esa parte de nuevo. Y quien no se conforme a las costumbres de los gentiles, debe ser condenado a muerte. ¿Ves eso? Todo israelita que no se conformase a las costumbres de los gentiles. Debe ser condenado a muerte. Lee esa parte de nuevo para que entiendas la historia. Y quien no se conforme a las costumbres de los gentiles debe ser condenado a muerte. ¿Escuchas la historia aquí? Número 1. Había una ley que hicieron los griegos. No puedes llamarte judío. No puedes llamarte israelita. Debíais conformaros a las costumbres de los gentiles. Entonces, ¿en qué tenían que convertirse? Gentiles. Tuvieron que convertirse en griegos. Esta fue la guerra en el libro de los Macabeos cuando lucharon contra los griegos por eso. De ahí, vayamos al libro de Juan en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 7 y pasamos el versículo 35. Les estoy mostrando más de la historia. Y hacéis abominables sus almas con toda inmundicia y profanación. Ahora mira esto. Esperar. Ir a Efesios. Mantenga su dedo allí mismo. Estamos volviendo a eso. ¿Por qué es esa historia que el imperio griego quería que nos olvidáramos de las leyes del Altísimo y no circuncidáramos a nuestros hijos? ¿Por qué es eso importante? Porque cuando llegan al Nuevo Testamento, muchos de ustedes van a Efesios 2:11 y están confundidos acerca de lo que dice Pablo. Efesios 2:11. Efesios capítulo 2 versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo sois gentiles en la carne, que sois llamados incircuncisos. Alto ahí. Lee eso de nuevo. Por tanto, acordaos de que estáis en el tiempo pasado. ¿Estar en el tiempo pasado qué? Gentiles. Los israelitas fueron llamados gentiles. En la carne. ¿Qué quieres decir? No fueron circuncidados físicamente en su carne, en su pene. Adelante. Que son llamados incircuncisión. ¿Fuimos llamados, muchos israelitas fueron llamados incircuncisos o circuncisos? Incircuncisión. Incircuncisión. ¿Por qué? ¿Cuál es esa historia? Primero Macabeos capítulo 1 versículo 41 hasta el 48. Adelante. Llamada incircuncisión por lo que se llama la circuncisión. Porque tenías una secta de israelitas que continuaba circuncidando. ¿Fue eso? En la carne hecha a mano. Bien. Ahora regrese a los primeros Macabeos.
Invierta 48 de nuevo. Que también deben dejar a sus hijos sin circuncidar y hacer abominables sus almas. Con toda clase de inmundicias y profanaciones. Baja a 50. Leer hacia abajo. Hasta el final podrían olvidar la ley. ¿Cuál fue el propósito de no guardar las leyes del Altísimo? Que nos olvidaríamos de las leyes. ¿Por qué? ¿Qué importancia tenía que no circuncidáramos a nuestros hijos? A fin de que nos olvidemos de la ley. ¿Cuál era el propósito de sacrificar la carne de cerdo? A fin de que nos olvidemos de las leyes de Dios. Adelante. Hasta el final podrían olvidar la ley y cambiar todas las ordenanzas. Y cualquiera que no hiciere conforme al mandamiento del rey, él dijo que moriría. ¿Ves eso? La ley de los griegos era quien no obedecía a la ley del rey de no guardar la mayoría. Las leyes de los altos serían condenados a muerte. A quienquiera que anduviera guardando las leyes del Altísimo, los griegos lo mataban. Esa es la guerra por la que pasaron los Macabeos. Esta es la mediación entre el Antiguo Testamento y el libro de Mateo. Bueno. El Nuevo Testamento. Muchos de ustedes no conocen esta historia. Bueno. Así que estás confundido. Ahora desde allí. Segundo Macabeos, fuimos al capítulo 6. Vamos a leer los versículos 6 al 9. Tampoco era lícito al hombre guardar el sábado. ¿Mira eso? Tampoco era lícito al hombre guardar el sábado. ¿Por qué? Entonces dijeron los judíos entre sí, ¿a dónde irá él, que no le encontremos, que no le encontremos? ¿Irá a los dispersos? ¿Irá a los dispersos? Asterisco. La palabra disperso significa esparcidos, asterisco. ¿Irá a los dispersos? Asterisco. ¿Quiénes serás los dispersos? Asterisco. ¿Entre los gentiles, y enseñar a los gentiles? ¿Ves eso? ¿Quiénes serás los dispersos? Averigüemos eso primero, asterisco. ¿Quiénes serás los dispersos? Vamos a Deuteronomio 28, 64 asterisco. La palabra disperso significa esparcidos. ¿Está bien? Asterisco. Deuteronomio 28, 64 asterisco. Nota cómo lo sigo llevando de vuelta a Deuteronomio 28, 64 porque Deuteronomio 28, 64 es un capítulo esencial para que ustedes los negros y latinos se den cuenta que ustedes son los israelitas. Verso 64 asterisco. Y el Señor te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y allí servirás a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocieron, al leño y a la piedra. La profecía que nos dio Moisés es que los israelitas estaríamos esparcidos entre otras naciones y serviríamos a otros dioses. ¿Cuándo estábamos esparcidos? En tiempos de esclavitud. Ya estamos muy dispersos hoy. Ahora, regresa a Santiago 1 y 1. Santiago 1 versículo 1, para mostrarles eso. Así que Deuteronomio, Moisés dijo que seríamos esparcidos de una nación a otra. Bien, la palabra dispersos, como dije antes, es otra palabra para dispersos que está escrita en Juan 7. Ahora Santiago 1 y 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. A las 12 tribus que están dispersas. ¿Por qué se dispersaron? Debido a la profecía de Deuteronomio 28 versículo 64, Dios le dijo a Moisés que nos dijera que si quebrantábamos los mandamientos, seríamos esparcidos entre las naciones. Ahora, volvamos a Juan 7 versículo 35 otra vez. Deja ir todo lo demás. Entonces dijeron los judíos entre sí, ¿a dónde irá el que no lo encontremos? ¿Irá a los dispersos? ¿Irá a los dispersos, a los dispersos? ¿Entre los gentiles? Los israelitas dispersos estaban entre los gentiles. ¿Y cómo los llamaban? ¿Y enseñar a los gentiles? Vea aquí lo que están llamando a los israelitas dispersos, gentiles. Léelo de nuevo. Entonces dijeron los judíos entre sí, ¿a dónde irá el que no lo encontremos? ¿Irá a los dispersos? ¿Los israelitas dispersos? ¿Entre los gentiles? ¿Estaban entre los gentiles? ¿Y enseñar a los gentiles? ¿Y enseñar a los gentiles? Entonces, ¿cómo estaban llamando a los israelitas dispersos? Gentiles, gentiles, gentiles. De ahí, vayamos a Mateo 28 versículo 19. Les voy a mostrar algo. Mira esto. Mateo 28 versículo 19. El libro de San Mateo capítulo 28 versículo 19. Aquí es donde te caes del caballo aquí mismo. Ide, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿ves eso? Ide y enseñad a todas las naciones. Así que ahora mismo estás ahí. ¿Mira eso? Oh, no, 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 no. ¿Recuerdas que el término gentil significaba qué?
Por lo general, significa un pueblo no israelita. Por lo general, pero no todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiso decir Cristo con ir a todas las naciones? Espera. Ya olvidaste el pensamiento, lo sé. Deuteronomio 4 versículo 27. Voy a encontrarte los preceptos adecuados para ayudarte en tu entendimiento. Deuteronomio capítulo 4 versículo 27. Es lo mismo que dice Deuteronomio 28 versículo 64, pero Deuteronomio 4 versículo 27 usa otra palabra clave allí. Y el Señor os esparcirá entre las naciones. Espera. Lee eso de nuevo. Y el Señor os esparcirá entre las naciones. Así los israelitas fueron esparcidos entre las naciones. ¿Es todo? Y quedaréis pocos en número entre las naciones, si el Señor os guiará. Así que ahora los israelitas estaban esparcidos entre las naciones. Regrese ahora a Mateo 28. Te guiará. Lo lamento. ¿Qué era? ¿Qué tienes? Mateo 28, 19. Id, pues, y enseñad a todas las naciones. Ahora bien, ¿por qué dice id, pues, y enseñad a todas las naciones? Ahora lo entiendes. Porque los israelitas, que llegaron a ser conocidos como gentiles, fueron esparcidos entre las naciones. Ahora mira esto. Vayamos a Ezequiel 37 y al versículo 22. Voy a mostrarles acerca de la historia, acerca de la profecía acerca de la historia de Israel. Aquellos de ustedes que han visto la lección sobre los dos reinos, saben que los israelitas estaban divididos. El reino de Judá y el reino de Israel. Ezequiel 37 y versículo 22. Y los haré una nación en la tierra sobre el monte de Israel. Así que la profecía es que el Señor nos haría de nuevo una nación. Entonces, ¿qué pasó que tiene que hacernos una nación? Pensé que ya éramos una sola nación. No, no somos una nación ahora. Nosotros no. Y un rey será rey para todos ellos. Ese es Cristo. Vamos. Y no serán más dos naciones. Nunca más serán dos naciones. Los israelitas se dividieron en dos naciones. Teníamos el reino de Judá y el reino de Israel. Estábamos divididos en dos naciones. Adelante. Tampoco habrá más división en dos reinos. Estábamos divididos. Estábamos divididos en dos naciones, dos reinos. Ahora mira esto. Ahora tratemos primero con el reino de Judá. Ahora vamos a partir de ahí. Ir al capítulo 2 de Hechos. Era el reino de Judá, que fue dividido del reino de Israel. ¿Fueron esparcidos entre los gentiles? Tratemos con ellos primero. Voy a mostrarles la historia de eso. Mi pregunta de nuevo. ¿Fue el reino de Judá, conocido como judíos, fueron esparcidos entre las naciones? Hechos 2 y versículo 5. Y moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Así que la palabra judío es la abreviatura de Judá. Léelo de nuevo. Y estaban morando en Jerusalén. Ahora bien, esto fue en una fiesta de Pentecostés. Adelante. Judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Cómo son estos judíos de todas las naciones bajo el cielo? Fueron esparcidos en cautiverio. Está bien, entiende eso. Del cautiverio babilónico al cautiverio persa y medo al cautiverio griego. Fueron esparcidos entre todas las naciones. Eso es lo que dijo. Bien, de ahí, vayamos a Hechos 11 versículo 19. Estoy tratando con el reino de Judá solo por este momento. Los judíos que estaban esparcidos. Adelante. Así que Hechos 2, encuéntralo. Hechos 2 ya decía que los judíos eran hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Procedían de Arabia, Egipto, Panfilia. Vinieron de todas partes. Ahora Hechos 11 versículo 19. Ahora bien, los que fueron esparcidos por la persecución que se levantó alrededor de Esteban. Viajó hasta Fineas, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces, durante este tiempo hasta Hechos 11, los únicos a quienes se les predicaba el Evangelio eran a los judíos. El Evangelio no estaba siendo predicado al reino de Israel, ¿qué significa? El reino del norte. Solo estaba siendo predicado al reino del sur de Israel, que eran conocidos como judíos. El reino de Judá, que incluía a Judá, Benjamín y Leví. ¿Entiende eso? Lea esa parte de nuevo. Ahora bien, los que fueron esparcidos por la persecución que se levantó alrededor de Esteban. Viajó hasta Fineas, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces, el Evangelio solo fue predicado a los judíos solo hasta este momento aquí en Hechos 11. Ahora mira esto. Vaya al capítulo 8 de Hechos. Así que podrías estar preguntando, bueno, espera un minuto. ¿No predicó Felipe al eunuco etíope?
Oh, ahora vamos a lograr un poco de entendimiento allí. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a ustedes, pero ya que ustedes se juzgan indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Leamos la profecía. Ve a Zacarías capítulo 12 y versículo 7. Vamos, ¿por qué dice que era necesario que primero se hablara la palabra de Dios? A ustedes judíos, a ustedes del reino de Judá. ¿Cuál es la profecía? Zacarías 12 y versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Oh, léelo de nuevo. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Por eso Pablo dijo que era necesario que primero se predicara la palabra de Dios a vosotros, se os hable a ustedes. Regresa. Zacarías 12. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Entonces, ¿por qué tenía que ir primero a Judá? Para que la gloria de los demás habitantes de Jerusalén, es decir, de los demás israelitas, las otras 11 tribus, el otro reino no se engrandecería contra Judá. ¿Entiendes eso? Por eso era necesario que la palabra de Dios se predicara primero a los judíos. ¿Entendido? Así que a partir de ahí, vamos a, ¿tienes algo? Leámoslo de nuevo entonces. ¿En Hechos? Hechos 13 versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Según Zacarías 12 y 7, porque era necesario que se predicara el Evangelio. ¿A los judíos? Porque la profecía decía que libraría las tiendas, salvaría las tiendas de Judá primero. Esa fue la profecía. ¿Por qué? Para que los demás habitantes de Jerusalén no se engrandezcan contra Judá. ¿Quiénes son los demás habitantes de Jerusalén? ¿Cómo se les llama aquí en Hechos capítulo 13 versículo 46? ¿Qué hicieron? He aquí, nos volvemos a los gentiles. Están siendo llamados gentiles. Gentiles. Ahora mira esto. 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 2. Vean esto. Ven, este Nuevo Testamento, es pesado. Vean esto. 1 de Corintios 12 versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Léelo de nuevo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. ¿Cuál es la palabra clave que queremos sacar de ahí? Erais. Léelo de nuevo. Sabéis que cuando erais. Eran. Adelante. Gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Vosotros erais gentiles. Vosotros erais gentiles. Lo que significa que solían ser gentiles. ¿Cómo pudiste ser un gentil? Recuerden la historia. Los griegos obligaron a los israelitas a renunciar a sus leyes, renunciar a su nombre y volverse gentiles, ser conformados a la manera de los gentiles. Eso es lo que nosotros leímos en el libro de los Macabeos, ¿de acuerdo? Por eso Pablo dice, sabéis que cuando erais gentiles. ¿Erais, de acuerdo? ¿Cómo es eso posible? Porque son israelitas que fueron llevados a los ídolos mudos. ¿Qué ídolos mudos? Ellos estaban siguiendo las costumbres griegas. ¿Por qué las costumbres griegas? Porque en el libro del Macabeos, ¿recuerden lo que pasó? Obligaron a los israelitas, muchos de ellos, a conformarse a la manera de los gentiles. Está bien, adelante. Efesios 2 y 11 nuevamente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. Así es. En otro tiempo, ¿por qué en el pasado? Porque estaban siguiendo las costumbres griegas. ¿Desde cuándo? El libro de los Macabeos te lo explicó. Pero como ustedes cristianos protestantes quitaron el libro de los Macabeos, piensan, supongo que esto significa todo el mundo. No sé. No es todo el mundo. Está hablando de los israelitas. De ahí, vayamos a Juan 4, versículos 7 al 12. Bien, Juan 4. Bien, les mostraré algo sobre Juan 4. Porque recuerden, hasta ese momento, el Evangelio solo se estaba predicando al reino de Judá. Pero algo sucedió cuando Cristo entró en escena. Se fue a la tierra de Samaria. ¿Está bien? Miren esto. Ahora recuerden, él ya les había dicho que no fueran a los samaritanos en Mateo 10, 5 y 6. Pero miren aquí en Juan 4. Él fue allí. San Juan capítulo 4, versículos 7 al 12. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Continúa. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Porque el reino se dividió en dos. Voy a leerlo de nuevo. El reino se partió en dos. Espera. Regresa directamente a Ezequiel 37 y al versículo 22. Ezequiel 37. Porque tal vez ya se les haya olvidado el pensamiento. Espero que ustedes en casa estén tomando notas. Espero que tengan sus Biblias y estén leyendo con nosotros. ¿De acuerdo? Tomen notas. Ezequiel 37 y versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Ese es Cristo. Y nunca más serán dos naciones. Ya no serán más dos naciones. Dos naciones. Continúa. Ni nunca más serán divididos. Ellos tampoco serán divididos, divididos. En dos reinos. Regresemos ahora a Juan 4. Esto se refiere a esa división. Lee eso de nuevo. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuándo dijo los judíos, de qué estaba hablando? El reino de Judá. Ustedes del reino de Judá. Ustedes no tratan con nosotros. ¿Quién es Samaria? Espera. Isaías 7 versículo 9. Puede que estés confundido. ¿Quién es Samaria? Porque es posible que tengas el pensamiento ignorante de que estos son africanos. No, no son los africanos. Estos son israelitas. Y voy a probarlo mientras leemos. Isaías 7 y versículo 9. ¿Y la cabeza de Efraín es Samaria? ¿Qué es la cabeza de Efraín? La cabeza de Efraín es Samaria. Léelo de nuevo. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Regresa a Juan 4 y versículo 9 de nuevo. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Y de la tribu de Neftali, Cedes y Galilea con sus ejidos. ¿Ves eso? Léelo de nuevo. Y de la tribu de Neftali. De la tribu de Natalim. Cedes y Galilea con sus ejidos. Cedes y Galilea. Así que ahora, cuando volvamos a Mateo, volvamos allí de nuevo. Esto es lo que necesitas entender. ¿Cómo llamaban a Zebulón y Natalim? Léelo de nuevo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y la tierra de Natalim. Camino del mar más, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Entonces, ¿cómo llamaban a los que quedaron atrás? Gentiles. 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 De allí, Hechos 13. Hechos capítulo 13. Queremos los versículos 45 y 46, ¿ok? Te mostramos algo más sobre esta controversia de judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles de los que se habla en el Nuevo Testamento? Bueno. Hechos 13. Verso 45 y 46. Pero viendo los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así que los judíos contradecían todo. El reino de Judá iba en contra del entendimiento que Pablo trajo sobre Cristo. Ahora bien, no era todo el reino de Judá. ¿Fue quién? Estos ciertos escribas y fariseos. Adelante. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, dijeron: Oíd bien esta parte. A vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ahora quiero hacer una pausa allí mismo. Era necesario que la palabra de Dios. ¿Qué? Se os hablase primero. Hablase primero. Que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién se le hablase primero? Tú, Cuen. Ustedes judíos. Tu reino de Judá. Lea esa parte de nuevo. Fue necesario. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí. Nos volvemos a los gentiles. Entonces Pablo dijo a los judíos, dijo que era necesario que la palabra de Dios primero se le debe hablar a ti. Solo. Entonces, ¿qué está pasando aquí en Hechos 8? Hechos 8 versículos 27 al 35. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Por qué venía este etíope a Jerusalén a adorar?
¿Por qué? Había una ley escrita. Espera. Mantenga su dedo allí mismo. Vea Deuteronomio 16, 16. Leámoslo rápido porque no quiero salirme del tema. Solo quiero mostrarles cómo llenar el vacío, la ley. Deuteronomio 16, 16. ¿Por qué iba este etíope a Jerusalén a adorar? Primero se debe hablar a usted. Pero como os encontráis indignos, he aquí, de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Leamos la profecía. Vaya a Zacarías capítulo 12 y versículo 7. Vamos, ¿por qué dice que era necesario que primero se hablara la palabra de Dios? A vosotros judíos, vosotros del reino de Judá. ¿Cuál es la profecía? Zacarías 12 y versículo 7. El Señor también salvará primero las tiendas de Judá. Oh, léelo de nuevo. El Señor también salvará primero las tiendas de Judá. Por eso Pablo dijo que era necesario que primero se predicara la palabra de Dios a vosotros, se os hable. Vuelve de nuevo. Zacarías 12. El Señor salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandecerá contra Judá. Entonces, ¿por qué tenía que ir primero a Judá? Para que la gloria de los demás habitantes de Jerusalén, es decir, de los demás israelitas, las otras 11 tribus, el otro reino no se engrandecería contra Judá. ¿Entiendes qué? Por eso era necesario que la palabra de Dios se predicara primero a los judíos. Bueno. Así que a partir de ahí, vamos a, ¿tienes algo? Leámoslo de nuevo entonces. En Hechos. Hechos 13 versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé se atrevieron y dijeron, era necesario que la palabra de Dios primero se te ha hablado. Pero viéndolos apartaros de ello y juzgaros indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Según Zacarías 12 y 7, porque era necesario que se predicara el evangelio. ¿A los judíos? Porque la profecía decía que levantaría las tiendas. Primero salvaría las tiendas de Judá. Esa fue la profecía. ¿Por qué? Para que los demás habitantes de Jerusalén no se engrandezcan contra Judá. ¿Quiénes son los demás habitantes de Jerusalén? ¿Cómo se les llama aquí en Hechos capítulo 13 versículo 46? ¿Qué hacemos? He aquí, nos volvemos a los gentiles. Gentiles están siendo llamados. Gentiles. Ahora mira esto. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 2. Ver este. Ven, este Nuevo Testamento, es pesado. Ver este. Primera de Corintios 12 versículo 2. Sabéis que vosotros erais gentiles llevados a estos ídolos mudos. Léelo de nuevo. Sabéis que vosotros erais gentiles llevados a estos ídolos mudos. ¿Cuál es la palabra clave que queremos sacar de ahí? Eran. Léelo de nuevo. Sabes que lo fuiste. Lo eras. Adelante. Gentiles llevados a estos ídolos mudos. Vosotros erais gentiles. Vosotros erais gentiles. Lo que significa que solían ser gentiles. ¿Cómo pudiste ser un gentil? Los griegos obligaron a los israelitas a renunciar a sus leyes, renunciar a su nombre y volveos gentiles, sed conformados a la manera de los gentiles. Eso es lo que nosotros. Lee en el libro de los Macabeos, ¿de acuerdo? Por eso Pablo dice, tú sabes que tú eran gentiles. Solía serlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso posible? Porque son israelitas que fueron llevados a los ídolos mudos. ¿Qué ídolos tontos? Ellos eran siguiendo las costumbres griegas. ¿Por qué las costumbres griegas? Porque en el libro del Macabeos, ¿recuerdas lo que pasó? Obligaron a los israelitas, muchos de ellos, a conformarse a la manera de los gentiles. Está bien, adelante. Efesios 2 y 11 nuevamente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo sois gentiles en la carne. Así es. En el tiempo pasado, ¿por qué en el pasado? Porque estaban siguiendo las costumbres griegas. ¿De cuándo? El libro de los Macabeos te lo explicó. Pero como tú protestante. Los cristianos eliminaron el libro de los Macabeos, piensas, supongo que esto significa. Todos. No sé. No es todo el mundo. Está hablando de los israelitas. De ahí, vayamos a Juan 4, versículos 7 al 12. Bien, John 4. Bien, les mostraré algo sobre John 4 porque recuerden. Hasta ese momento, el Evangelio solo se estaba predicando en el reino de Judá. Pero algo sucedió cuando Cristo entró en escena. Se fue a la tierra de Samaria.
Está bien, mira esto. Ahora recuerde, él ya les había dicho que no vayan a la Samaritanos en Mateo 10, 5 y 6. Pero miren aquí en Juan 4. Él fue allí. San Juan capítulo 4, versículos 7 al 12. Verso 7. Viene una mujer de Samaria para sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Porque sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar carne. Vamos. Entonces le dijo la mujer de Samaria. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer de Samaria? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Porque los judíos no trataron con los samaritanos. Porque el reino se dividió en dos. Voy a leerlo de nuevo. El reino se partió en dos. Espera. Regrese directamente a Ezequiel 37 y al versículo 22. Ezequiel 37. Porque tal vez ya hayas olvidado el pensamiento. Te espero en casa. ¿Están tomando notas? Espero que tengan sus Biblias y lean con nosotros. Bueno. Toma nota. Ezequiel 37 y versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, sobre los montes de Israel. Y un rey será rey para todos ellos. Eso es Cristo. Y no serán más dos naciones. Ya no serán más dos naciones. Adelante. Ni se dividirán. Ellos tampoco. Ser dividido. En dos reinos más en absoluto. Volvamos. Ahora a Juan 4. Esto se remonta a esa división. Lee eso de nuevo. Verso 9. Entonces, le dice la mujer de Samaria, como tú, siendo judío, pides de beber. ¿De mí, que soy mujer de Samaria? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. ¿Cuándo dijo los judíos, de qué estaba hablando? El reino de Judá. Tú del reino de Judá. Ustedes no tratan con nosotros. ¿Quién es Samaria? Espera. Isaías 7 versículo 9. Puede que estés confundido. ¿Quién es Samaria? Porque es posible que tengas el pensamiento ignorante de que estos son africanos. No, no son los africanos. Estos son israelitas. Y voy a probarlo mientras leemos. Isaías 7 y versículo 9. Y él. Cabeza de Efraín es Samaria. ¿Qué es la cabeza de Efraín? La cabeza de Efraín es Samaria. Léelo de nuevo. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Regrese a Juan 4 y versículo 9 de nuevo. Entonces le dice la mujer de Samaria, ¿cómo es que tú, siendo judío, pide de beber? Yo, que soy una mujer de Samaria. Efraín. Adelante. Para los judíos no tienen trato con los samaritanos. Tú del reino del norte, del sur, reino de Judá, no trates con nosotros. Hay una división en el reino. ¿Recuerda eso? Sigamos leyendo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tendrías le pediste, y él te hubiera dado agua viva. Cristo dijo, si me pidieras, te daría agua viva, una prueba más de que se trata de una mujer israelita. Adelante. Dícele la mujer. Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es profundo. ¿De dónde, pues, tienes tú esa agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú mayor que nuestro padre? Nuestro padre Jacob. Así que, ¿es ella? De la tribu de Efraín. Efraín. Está bien, recuerda que hubo una división y no lo hicieron, Jude. Y Efraín y ellos, no nos tratamos unos con otros. Adelante. Abajo a 12. Esto es 12. Oh, eso. ¿Fue 12? Estoy terminando. Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y él mismo bebió de él, y su ganado, y sus hijos, y su ganado. Eso es todo. Sigue leyendo. Te voy a mostrar algo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Si bebes del pozo que te dio Jacob, volverás a tener sed. Pero el que bebiere del agua que le daré nunca tendrá sed. Si bebéis del agua que yo os daré, el Espíritu Santo, el verdadero comprensión de la Biblia, nunca tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Vamos. Dícele la mujer, Señor, dame esta agua
Así que, ahora quiere esta agua. Que no tengo sed. Vamos. Ni vengas aquí dibujar. Ver este. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Adelante. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Salta al versículo 22 donde dice, créeme, no lo harás ni en esta boca. ¿Qué verso es ese? 22, adelante. 21 Cuando Juan 4 versículo 21, Jesús le dijo, mujer. Créeme, la hora viene. Viene la hora en que no estaréis en este monte, ni aun en Jerusalén. Ni el reino del sur en Jerusalén, el reino de Judá. Adorar al Padre. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con la hora viene? Cuando no estarás adorando en este monte, vosotros del reino del norte o de Judá no adoraréis en Jerusalén, porque dijo que ¿llega la hora en que nadie adorará? Debido a que en el año 70 después de Cristo, los romanos fueron profetizado que vendría y destruiría ambos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Lee todo el versículo de nuevo. 21 Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene. Cuando tú ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Vosotros adoráis, ya sabéis no lo que vosotros. Del reino de Israel. No sabes lo que estás adorando. Sabemos que adoramos. Nosotros, los judíos, tenemos el reino de Judá, sabemos lo que adoramos para la salvación es del judío. ¿Qué significa esa parte? Significa que Efraín y las otras tribus deben estar bajo Judá. Cristo era de la tribu de Judá. Todo Israel debe caer e inclinarse ante Cristo del reino de Judá. Eso es todo lo que está diciendo. Bueno. ¿Fue eso? De ahí, ve a Gálatas 2 y 11. Ahora. Gálatas capítulo 2, vamos a leer del 11 al 16. Les mostraré un poco más. Ver este. Al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, mantenerse firme contra la cara. Así que cuando Pedro llegó a Antioquía, Pablo se opuso a Pedro en su cara. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, le resistí cara a cara porque era reprochable. Porque he aquí. Algunos vinieron de parte de Santiago y comieron con los gentiles. Y comieron. Algunos venían de Santiago y comían con los gentiles. Ahora ya sabes quiénes son estos gentiles, los israelitas. Dispersos del reino del norte. Adelante. Pero cuando llegaron, se retiró y se apartó, temiendo a los que eran de la circuncisión. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Cuando Pedro vio venir a los judíos, que eran de la circuncisión, vieron a Pedro comer con los gentiles. Los otros israelitas. Pedro se separó. Lee esa parte de nuevo. Porque antes venía uno de parte de Santiago y comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retiró y se apartó, temiendo a los que eran de la circuncisión. ¿Por qué se separó y se retiró? ¿Recuerda Juan 4, qué le dijo la mujer samaritana a Cristo? Ustedes judíos no tienen trato con nosotros. Está bien, entiende eso. Por eso, esa era una costumbre. El reino del norte no trató con el reino del sur. Judá no trató con Israel. Vale, tienes que conocer esa historia. Por eso, cuando llegaron los judíos, Pedro se retiró. Él mismo se separó. Sigue leyendo. Temiendo a los que eran de la circuncisión. Los judíos. Y los demás judíos, disimulados como él. Así que los otros judíos hicieron lo mismo con Pedro. Siguieron el mal ejemplo de Pedro. Adelante. Y los otros judíos, de igual modo, se desintegraron con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su desintegración. Así que incluso Bernabé hizo la misma tontería. Ahora Pablo estaba muy enojado con Bernabé porque Bernabé estuvo con Pablo desde el principio. Cuando el Señor llamó a los gentiles por un pueblo por su nombre, está bien, que era Israel. Adelante. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Porque Cristo vino por las 12 tribus. Le dije a Pedro, delante de todos, si eres judío del reino de Judá, vives a la manera de los gentiles. Vosotros que vivís como los israelitas gentiles, aquellos adoradores de ídolos. Dispersos, y no como los judíos que entendieron la verdad y la verdad en Cristo. No estás viviendo así. Adelante. ¿Por qué obligas a los gentiles? Porque obligas a los otros
¿Israelitas, esos israelitas gentiles, a vivir como los judíos para guardar las leyes del Altísimo? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Esa es una prueba más de que las leyes estaban siendo enseñadas. Y Pablo se le acercó a Pedro. Él dijo, Pedro, ¿por qué te separas de tus hermanos? Porque los judíos vienen, está bien. Tienes que olvidar esa tonta costumbre de la separación, ¿de acuerdo? La profecía decía que ya no seríamos dos reinos. Ya no seríamos dos naciones. Pedro, lo sabes. Así que Pablo los estaba atacando desde allí. ¿Eso se redujo a 16? Nosotros, que somos judíos por naturaleza, no somos pecadores de los gentiles. Correcto, ¿por qué? Entendieron las leyes en Cristo. Adelante. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué quiso decir él? La ley del sacrificio. Está bien, no estás justificado por eso. Adelante, sino por la fe de Jesucristo. Eso es lo que nos justifica. Eso es lo que va a unir a todo Israel, la fe en Jesús el Cristo, su sacrificio. No el sacrificio del cordero o el buey o la cabra. Eso no podría unir a Israel como una sola nación. Volvamos a Romanos. Vayamos ahora a Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículos 24 al 27. Léelo de nuevo. Aun a nosotros, a quienes ha llamado, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Cristo no llamó solo a Judá. Él también nos llamó, también. Llamó a todos los demás israelitas. ¿Y él se llamaba a sí mismos qué? Gentiles. Léelo de nuevo. Incluso nosotros. Incluso nosotros. La palabra operativa es nosotros. Adelante. ¿A quién ha llamado? Cristo nos llamó. Adelante. No solo de los judíos, no solo de Judá, sino también de los gentiles, también de los gentiles. Ahora debes saber quiénes son esos gentiles. Sigue leyendo. Como dijo también en Oseas. Adelante. Llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo. Llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo. ¿Qué está citando? Está citando a Oseas. Vamos a hacerlo muy rápido. Bueno. El tiempo corre. El tiempo es esencial. Vamos a llegar a la cita real. Oseas, capítulo 1, versículos 10 y 11. Bueno, Oseas, capítulo 1, versículos 10 y 11. Sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni numerar. Y. Acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, no sois mi pueblo. Cuando se dijo que no somos el pueblo de Dios. Recuerda desde la época de los griegos, cuando estaban siguiendo las costumbres griegas, las leyes griegas. Léelo de nuevo. Y será, con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni numerar. Y. Acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, no sois mi pueblo. Allí se les dirá, vosotros sois hijos del Dios viviente. Ahora esa profecía va hasta el día de hoy. Porque no somos llamados el pueblo de Dios hoy. No nos llamamos Judá, Benjamín y Leví. Nos llamamos negros americanos. Nos llamamos negros antillanos. Nos llamamos negros haitianos. Eso continúa hasta hoy con el reino del norte de Israel, donde ya no se llaman Efraín, se llaman puertorriqueños. Ya no se llaman Simeón, se llaman dominicanos. Ya no se llaman Manasés, se llaman cubanos. Así que regresemos a Romanos 9, adelante. ¿En qué versículo estás? Como dijo en Oseas, llamaré pueblo mío a los que no eran pueblo mío. Y a sus amados, que no eran amados. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que ahora, incluso durante el tiempo de Pedro y Pablo, tenían que reunir a aquellos israelitas dispersos que seguían las costumbres griegas. Desde la época de los Macabeos, cuando se les instituyó una ley. Ya no pueden llamarse judíos. Tienen que llamarse corintios. Tienen que llamarse tesalonicenses. Tienen que llamarse gálatas. Esa es la historia que se está perdiendo en sus iglesias, bueno. Llámense efesios. Así que ahora, incluso hasta el día de hoy, esa historia continúa.
Con eso, hermanos y hermanas, oramos para que hayan disfrutado la lección de hoy. No podemos hacer esto solos, hermanos y hermanas. Necesitamos su ayuda. Necesitamos que envíen sus donaciones para ayudar a mantener esta verdad. Visiten nuestro sitio web en www.israelunite.org y pueden encontrarnos en YouTube.com/Nathaniel 7. Con eso, hermanos y hermanas, decimos Salom. Salom. Para obtener una copia de este espectáculo y de todos los demás, visiten nuestro sitio web en originalroyalty.com. Salom. Salom.